Saludos, Kikosi. Armando Amengual, dirigente del Estado Carabobo, fue diputado, es coordinador de Primera Justicia en el Estado. Y está aquí con nosotros para hablar de la política y de todo esto que está ocurriendo. Te iba a plantear lo siguiente, fíjate, en el momento, el miércoles, cuando Capriles señala que va a elecciones, yo me meto a seguir el timeline, la gente que le está interviniendo y diciendo cosas. Y descubro 3 laboratorios pegados en su contra. Gobierno, María Corina y los laboratorios de Guaidó, dándole pero con el tobo, muy duro. Y mucha grosería. Por eso que tú te das cuenta que son laboratorios, porque el laboratorio se caracteriza porque es un señor con un poco de líneas. Entonces lo que le da tiempo es para poner la grosería. Pues, si tú le dices, vamos a debatir, si se pone a debatir, pierde la oportunidad de generar tendencia y de meter los pocotes tweets que mete. Pero lo sorprendente es que de los laboratorios de la oposición, los ataques eran groserías, cobarde porque no cobraste, vas a volver a poner salsa, toda una cantidad de improperios que tú explicas allí las causas por las cuales el descenso de Guaidó y la ruptura de la unidad. Porque le dicen, tú rompiste la unidad. ¿Y quién dijo que la unidad es Guaidó? La diversidad opositora es muy grande. Aquí hay muchísimos sectores, hay 120 y pico partidos, y muchos de ellos están en la vía electoral. Y Guaidó jamás en su vida, cuando llamó a recomponer la ruta, metió puros radicales y a Capriles, como una concepción. Pero a los demás no nombra a nadie. No he visto ni oído palabras o discursos de Guaidó que empujen la vía electoral. Él siempre ha hablado de la ruptura, de la amenaza, del golpe, de la operación Gedeón, la autopista. Su discurso ha sido, y yo he venido discutiendo aquí en el programa, que a mí me parece que María Corina y él son lo mismo, solo que hay una pugna por el liderazgo, porque en el fondo está Leopoldo López, ¿no?, que es un liderazgo muy fuerte. Pero en la estrategia son lo mismo, solo que Guaidó, como lo señala el embajador Jim Story, cuenta con el aval de los americanos y María Corina no. Elio Abraham le dice a María Corina, lo tuyo es puro realismo mágico. Y ella le responde, realismo mágico es creer que Maduro va a salir por los votos y cree todavía que eso es posible. Porque ella insiste en que aun cuando los propios americanos, que son los que pudieran generar la invasión, le dicen que no es por ahí, ella insiste allí. Pero en todo caso, ese sector de la oposición muy fuerte, muy duro, que puede tener razones en lo que siente porque el país está muy mal, ha sido perseguido, encarcelado, etc. Pero ha perdido como la política, se le perdió el sentido de la política. Fíjate que hay una cantidad de personas liberadas, 110, una señal extraordinaria que está leyendo Europa y todo el mundo y que nosotros debemos leer bien porque señala una disposición a la vía electoral como camino para dirimir nuestras diferencias. Que haya abuso, que hay lo que sea, que hay que pedir las mejores condiciones, como no, todo eso hay que hacerlo, pero eso es una señal. Y sin embargo, uno lee la lectura de los dirigentes del radicalismo es quédense preso. No es jurídico que me soltara, eso es un insulto. Entonces tú dices, la gente de Europa, la Unión Europea, está leyendo claro lo que está ocurriendo, ve todas las señales de Borrell, de los demás. Ayer Capriles habló de hablar con numerosos embajadores. Y fíjate que las críticas que le tienen a Capriles es porque habló con el embajador turco. O sea, porque negoció María Corina, delatan a 20 Venezuela, Stalin está negociando. Bueno, pues es que se ve que el sector Capriles cree en la negociación, pero ellos insisten en todas estas argumentaciones que denotan que perdieron el foco en la política. Bueno, porque, Kiko, ellos son expresión, cuando se ha dicho muchísimas veces que la gente está desconectada y alejada de la política, es precisamente por ese tipo de cosas. Porque las causas de esos dirigentes dejaron de ser las causas de la gente. En este momento lo que nos están viendo seguramente tienen una problemática, una dimensión tal con el tema de los servicios públicos, de la luz, del gas, de la pandemia, de la crisis en medio de la pandemia, de que no alcanza la plata. Y el liderazgo lo que está es en la pelea pequeña. El liderazgo lo que está es defendiendo una política que se ha convertido más en un modus vivendi que en una política en función del país. Nosotros tenemos que empezar a construir, y creo que la señal que ha dado Capriles no solamente está devolviendo la política al camino correcto, que es lo que nosotros siempre hemos venido sosteniendo y hemos tenido muchísima coincidencia. La política tiene 2 pilares fundamentales: hablar, dialogar y votar para resolver las diferencias. Dialogar para resolver los problemas de la gente y votar para escoger un destino mucho mejor que el que tenemos. Ahora, cuando uno ve eso, siente una profunda decepción por esos líderes, por esos dirigentes. Cuando uno ve, por ejemplo, que con esa victoria de la liberación de 110 presos políticos, amigos y no amigos,
porque no fueron amigos de quienes hicieron las gestiones personales, todos los que están allí, pero dolientes, porque es más una bandera, es más una causa, es más una lucha. Pero cuando uno ve la reacción, uno siente o piensa, bueno, pareciera que en vez de resolver un problema, como que se le arruinó la vida a varios, a los que están en las embajadas, o de pronto a los que están afuera, que pueden regresar, pero no quieren regresar. Aunque muchos de ellos puedan tener razones que uno comprende, pero en vez de alegrarse y decir, bueno, faltan unos más, pero es un paso hacia adelante, entonces empieza una discusión absurda sobre el tema jurídico y no sobre el fondo de la cosa, que es el hecho político como tal, que marca una señal que el gobierno debió haber dado hace mucho tiempo y ojalá siga dando señales positivas para elaborar una política en función de la política y una política económica, para también empezar a resolver los problemas de la gente, generar de alguna manera seguridad jurídica para el sector privado que está en su peor momento, en un momento como este, empezar a plantear dos agendas, la política y la económica. Yo me he planteado una duda, fíjate, de mucho tiempo, porque nosotros tenemos tiempo insistiendo en la salida electoral, pero Tiempo, años. y hemos llevado palo. Sí, hemos llevado palo, a mí me han dado hasta con el todo, sobre todo cuando reingresé a Globovisión. Yo siempre lo he dicho, eso era una señal. Yo cuando vengo al canal, no solo hacer las paces con quienes había tenido divergencia, sino además a decirle al país, mire, yo fui capaz de entenderme. Se trata ahora de buscar acuerdos, de perdonarnos y de buscar soluciones para la gente. Sin embargo, hay una gente que insiste en atacar y te muerden, te ponen etiquetas. A mí me parece que lo peor de esa conducta es que tú no eres tú, sino lo que dicen ellos. Es un tribunal que pone y decide quién es oposición. Una cosa de mucho atraso que denota incomprensión de la política. Pero a mí me preocupa meterme en ese charco de discusiones e insultos, porque ese no es el país. Esas son las redes que son el 15%, el resto del país lo que está buscando, como dices tú, Y el país tampoco son estos dirigentes. Claro, entonces, pero yo creo que hay que dar un debate. O sea, a Guaidó hay que sentarlo sin agredirlo, porque creo que él ha hecho esfuerzo, eso hay que valorarlo, pero decirle, mire, la política tuya, el problema es que está fracasada, el problema es que el hecho de haber ido a buscar mercenarios en la oposición, en la operación Gedeón, denota una conducta a lo que eres capaz de llegar en la salida de fuerza. Eso es lo que denota eso. Ah, que fui mentira, que no sé qué, ok, ese no es el problema. El problema es que ese tipo de cosas denotan actitudes y una manera de ver la política que hay que discutir. Pero eso me lo vas a discutir ahorita. Entonces, que aquí hablamos los dos, a veces yo mucho. Ya regresamos. Seguimos con Armando Amengual. Y yo le planteaba este asunto. Fíjate, si Guaidó y su equipo hubiera anunciado desde que arrancaron hace año y medio, vamos a elecciones que demos seguridad, transparencia en el proceso, seguramente con los países que lo respaldan y la presión que ocurrió, que hubiéramos tenido definiciones muy claras y estaríamos ahorita en elecciones bajo mejores condiciones. Pero no, arrancó con el cese de la usurpación, con el Maduro vete ya, con la amenaza creíble, así se señalaba. Y al final, lo que expresa la gestión de Guaidó es la ruta de la salida de fuerza. Ahí no hay, el diálogo es malo. Cuando vino Noruega a reinstalar el diálogo, después de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, cuando Parra, Guaidó declaró, nosotros no vamos para ese baile. Y después, recientemente, cuando volvieron a aparecer, volvió a decir lo mismo. Se ve, y en la argumentación que están utilizando contra Capriles, por lo que ocurrió con el embajador de Turquía que salió, es que están negociando, como otra vez insistir en que la negociación es mala, cuando ellos saben que la negociación es la base fundamental de la política. Pero quieren que las redes se muevan para donde ellos quieren y presionar para seguir manteniendo el liderazgo, porque al final lo que está peleando Guaidó es el segundo lugar, no el poder en Venezuela, no el cambio en Venezuela. Está peleando ahí con María Corina, ve quién de los dos él va a dirigir esa expresión de la política, pero el país está en otro lado. El país, cuando Fede Cámaras en la Asamblea Anual habla de la gente, de la necesidad de la inclusión, y ese mismo discurso lo hace el cardenal Baltasar Porras y luego la conferencia episcopal y ahora Capriles, hay un país que está reaccionando frente a la negativa al debate, frente al seguir en lo mismo sin correcciones. Hay un país que está diciendo, no me la calo.
Hay un país que anda en la política y hay unos tipos que andan en su política particular. Yo creo que eso puede definir más o menos lo que tú has venido comentando. Entre otras cosas porque la expresión de estos tipos no son a favor del país, no son a favor de una solución. Te decía hace un rato, yo creo que han hecho un modus vivendi del conflicto, de la batalla, de la guerra permanente. Y eso, por supuesto, que no puede tener al venezolano contento. Uno ve en todas las encuestas, Kiko, el venezolano, ¿qué es lo que quiere? Quiere un cambio, pero también quiere una solución a la crisis. Y no se puede lograr una solución desconociendo a un sector del país como es el que representa el gobierno nacional. En minoría, el peor gobierno del mundo, todo lo que tú quieras, pero existen. Y en este momento, en cualquier comunidad o en cualquier barrio del país, hay seguramente un grupo de gente que está con el gobierno que también quiere una solución, pero enmarcada en la Constitución, en una salida pacífica, democrática, usando el voto como el arma del hombre libre, que es lo que tenemos todos los venezolanos para decidir nuestro propio destino. Pero es terrible si lo que pretendes es sustituir lo que estás combatiendo. Es terrible cuando hablas, por ejemplo, de dictadura, pero eres un intolerante total que no aceptas ni siquiera disidencia. Este país acompañó a Guaidó en el año 2019, Capriles acompañó a Guaidó, todos de alguna manera acompañamos esa esperanza y le hicimos muchos llamados de atención para que cambiara la ruta, cuando se generó una expectativa tal que terminó en una gran frustración para decirle, ese no es el camino, pero estás a tiempo de rectificar. ¿Qué pasó? Se montaron en la ficción, se montaron en la fantasía, se montaron en el embuste y pretendieron arrastrar al país a esa fantasía y el país seguía con una expectativa, con los mismos problemas y tal vez con los problemas mucho más graves por toda esa situación en la que nos han metido. No queremos la intervención de Cuba, no queremos la intervención de los chinos, pero tampoco queremos que sean los radicales que están en Miami quienes pongan una política en Venezuela. ¿Desde cuándo estamos coincidiendo para que la solución en Venezuela sea entre venezolanos? Y yo creo que hoy el mérito que tiene Enrique Capriles es devolvernos la esperanza y la posibilidad cierta de que sean los venezolanos quienes puedan construir una solución pacífica a la crisis, un cambio de gobierno pacífico para resolver la tragedia que tenemos con quienes nos están gobernando y que podamos recuperar la política y recuperarla y que no se nos vuelva a extraviar, Kiko, que no se nos vuelvan todos esos encantos y todas esas cosas locas que nos han hecho tanto daño en los últimos tiempos. Fíjate, en los estudios de John Magdaleno, en los manuales de paz, aparece que tú tienes que lograr que el adversario, el que tiene el gobierno, se parta, se divida, esté de acuerdo contigo, lo convenzas y Claro. generes una nueva relación Sumar. política. Claro, sume. Sin embargo, aquí se creó una amenaza. La introducción de los Estados Unidos en nuestro conflicto generó el antiimperialismo, lo consolidó. Ayer hablaba Maripili Hernández aquí, que era parte del gobierno de Chávez, en términos democráticos, de lo fundamental de que el país discuta, debata y decida a través del voto. Entonces no nos damos cuenta que en el gobierno hay también sectores que coinciden en que el país está demasiado fracasado, hundido, derrotado, para insistir en unas políticas de confrontación y que eso hay que cambiarlo. Pero no lo vemos, pero menos lo ven estos sectores, que no entienden que hay en la liberación de los presos, que comenzó con la RQC, que allí no solo hay una discusión con Enrique Capriles y las fuerzas que lo acompañan para generar transparencia en la vida electoral, sino que también hay una reflexión del gobierno. Fíjate que los partidos que se le están yendo al gobierno, de los que también han sido intervenidos, hay un discurso que yo he señalado mucho de Rafael Uzcategui, que dice, él dice, Maduro está traicionando la revolución porque está negociando con la derecha. Fíjate, los propios sectores del gobierno, los más radicalizados, acusan a Maduro de negociador. Y la oposición no va a ver eso. Y la oposición no va a ver el cuadro. Yo no estoy diciendo que lo perdone, que perdone al gobierno, que deje de ser oposición. De eso no se trata. Eso es una estupidez, ponerse a estar calificando quién es oposición o no. Lo que hay que ver es, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el juego de Maduro? Para jugar tu propio juego, no el de él. Pero eso no se entiende. Y a través de ese juego construir un camino que puede, no solamente un camino democrático, sino que puede terminar en un camino con grandes soluciones para el país. Yo he dicho muchísimas veces, este es un camino que va a terminar construyendo la puerta de salida del gobierno. Mañana no va a ser, pero estamos comenzando a transitar un camino certero, un camino que le da tranquilidad, le da seguridad y le puede dar confianza a todo el país. Y por eso es que es tan importante, Kiko, yo sé que vas a seguir insistiendo y tenemos que persistir en la tarea de recuperar el voto. Hace rato conversábamos de la destrucción
del voto como una política en mala hora. Desde el 2005 para acá, tenemos que recordar también quiénes son los responsables de que hayan pasado en los últimos 20 años todo lo que ha pasado en Venezuela. Pero sin embargo, empujar hacia adelante, recuperar el voto, convencer a cada venezolano de que tiene esa posibilidad para resolver sus propios problemas y para expresarse. Y hoy tiene un camino que desecha el tema de la política de la abstención y de la rendición, que es lo que promueven estos sectores. Fíjate que el camino volvió a ponerse de moda, lo dijiste 3 Sí. veces. Y los entrevistados de estos últimos días, el camino. Capriles el miércoles habló de el camino es abrirse. Hay que abrir el país para que nos reencontremos todos. Y esa política de la apertura, a mí me preocupa porque supone cambiar los conceptos que hasta ahora se han utilizado de unidad. El concepto del G4 es nosotros somos la unidad. Yo soy el que califica a quién es opositor. Una cosa es drújula, Un de secuestro, loco. un secuestro. Sí, es una cosa, un error donde lo ponga. Pero cuando vamos al sector que va a participar en elecciones, yo no voy con este, yo no voy con este, yo no voy con otro. Y entonces como priva muchos de los argumentos que en el otro lado se hacen para psiquitrillar la unidad como amplitud. Más bien ahora hay que coger con pinzas con quién voy. Cosa que me parece insólita porque seguimos descalificando o dividiendo a los venezolanos en etiquetas. Pues es un error, la política tienes que consolidar la mayoría y tienes que buscar que esa mayoría se exprese. Vamos a discutir de eso cuando regresemos en Quicosis por Globovisión. Hay un camino. Se ha vuelto de moda la frase. Y usted decía, hay un concepto en el G4 perverso de la unidad, insólito. Ellos se sienten felices jugando quién es oposición y quién no. La cosa de la antipolítica, porque la gente dice lo que ella es, no tú. Pero no hay manera que esa gente entienda eso. Pero luego en el campo de los que van a votar te decía, bueno, estamos con lo mismo, no voy con este, no voy con el otro. En vez de haber un acuerdo unitario, después de todo lo que ha pasado en esos sectores, no los hay. Más bien están en 3, 4 pedazos. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, eso no es más que un secuestro de la unidad. Y es parte de esa pelea pequeña que ha hecho que la gente se aleje de la política y tome distancia, porque es una tontería, es absolutamente ridículo estarse sacando un certificado de quién es más opositor cada día cuando el país exige otro tipo de cosas. Una unidad más grande, una unidad superior. Y yo estoy seguro que quienes estamos promoviendo el voto y hemos venido promoviendo el voto y los acuerdos, vamos a seguir promoviendo una gran unidad, pero una unidad no en torno a una persona, no en torno a una política particular, en torno al país, en torno a los grandes temas. Cuando yo te decía hace un rato, tenemos que lograr establecer acuerdos desde el punto de vista económico con el gobierno, un plan que logre reactivar la industria, que logre establecer una política internacional frente al mundo para decirle al mundo que nos tiene con las sanciones que han golpeado mucho a todos los venezolanos, sobre todo al sector empresarial, decirle, bueno, nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo alrededor de unos temas y empezar a dar señales allí. Yo creo que esa es la unidad que quiere la gente. Lo demás, Kiko, ojalá ellos con su camino despierten, reflexionen, se puedan reencontrar con el camino democrático, con la política del voto, con la política que tiene que ver más con la gente que con los intereses particulares. Y serán siempre bienvenidos porque quienes hemos estado en esta política no hemos dejado de tener sentido ni de la política y tampoco sentido de grandeza. Hemos advertido el error que han venido cometiendo. Nos hemos parado al frente para decirle, nosotros vamos por aquí, que es el camino más incomprendido, el camino más difícil, pero en la política se trata de eso, de ganar voluntades y de comprender la política que tú estás desarrollando, renunciando a la política del aplauso, renunciando a la política de los likes y de los RT en las redes sociales, resistir los comentarios negativos cuando son argumentados y no cuando son ofensas. Pero eso es tan la nada que termina siendo una cosa que solo apela a la descalificación permanente y a la etiqueta, como tú decís. Yo estoy seguro que si este país quiere hoy, en el fondo de su corazón, lo que más quiere es cambio y unidad, pero unidad en torno a Venezuela, no unidad en torno a una agenda particular. Y el sentido de unidad, como yo lo veo, tiene que ver con todos los colores, tiene que ver con todos los venezolanos, porque aquí todos somos necesarios para sacar a este país adelante. En Carabobo estamos haciendo un ejercicio, un esfuerzo muy grande, pero también un ejercicio. Hemos constituido un movimiento que se llama el Movimiento 24 de Junio. El año que viene se cumplen 200 años
de la batalla de Carabobo. Y no es un partido político, ni es una organización, es expresión de coincidencia de un grupo de carabobeños que quiere conversar para resolver los problemas de la gente y quiere votar para hacer dueño de nuestro propio destino. ¿Cómo va lo de las listas de Carabobo? ¿Cómo se está haciendo eso? Bueno, hay mucha gente que tiene... Hay gente que quiere ir, porque hay otros que dicen, no, nadie quiere ser candidato. Yo lo que veo es que todo el mundo quiere ser candidato. Hay unos que tienen aspiraciones, ¿verdad? Yo no estoy muy metido en ese tema. Ojalá el mayor número de carabobeños con credenciales, con ganas de luchar por este país, con devoción y vocación de servicio, puedan prestar su nombre para participar. Eso que hizo la Cava, el gobernador Lacaba, de reunir a la sociedad, sí, unos fueron, otros no, pero que al final de cuentas la rectora de la Universidad de Carabobo fue, y digamos, ocurrió algo que no ocurrió sino allí, en Carabobo. Sí, todos fueron. Yo fui convocado a esa expresión de diálogo regional, fue una expresión positiva para el Estado, muy poco comprendida en medio de la crisis, porque fuimos allí con mucha claridad. Nosotros llevamos una agenda planteada en 5 temas que tienen que ver con la gente, la situación del gas, el tema de la política en medio de la pandemia, flexibilización de cosas, el sector comercial y el industrial estaba muy golpeado y además se cometió el error de desatar una política impositiva muy agresiva en esos días que por supuesto golpeó muchísimo a la gente. Y temas puntuales, el tema de la matraca policial, es una cantidad de cosas y encontramos buenos oídos, pero además encontramos a un gobernador dispuesto a dialogar por las buenas, a escuchar argumentos y no una cosa loca que pasaba en el Estado que se resolvía todo como que dando palo por ahí sin prestarle atención a nadie. Pero además se incorporaron todos los sectores, dando resultados positivos. Mira, fue la representación de la Cámara de Industriales, de las universidades privadas, del sector comercial, fue un número importante de industrias y empresas, empezando por Polar, que estuvo también ahí en la mesa de diálogo. Se generaron unas mesas de trabajo que fueron dando resultados positivos. Pero un gobernador no puede resolver los problemas fundamentales de la crisis ni de los servicios públicos que hay en toda Venezuela. Pero sí puede resolver cosas puntuales. Hay unas que están pendientes, que se tienen que terminar de resolver, y allí los sectores que somos oposición tenemos que seguir señalando las fallas en las cuales se están persistiendo. Pero fue un hecho positivo y fue una buena señal para los carabobeños, un buen ejemplo para el país de que nosotros somos capaces, sin transarnos en nuestras ideas y en nuestras creencias, en ponernos de acuerdo en cosas que tienen que ver con la gente. Yo no fui allá a convencer a la Cava de que Maduro era el peor presidente que ha tenido Venezuela, ni él pretendió convencerme a mí de que Maduro era un buen presidente, pero frente a la situación del gas, por ejemplo, que es crítica, tenemos una coincidencia y estamos haciendo un esfuerzo. Fíjate que señales esto. En la oportunidad en que la CAP ofreció un dinero para resolverlo, más o menos, porque hacía falta más, pero contribuir a la solución de los problemas de Zulia, Táchira, Mérida y Nueva Esparta, en la Asamblea Nacional se dio una discusión. Enrique Márquez, que presidía la comisión, al final señaló, bueno, que no había acuerdo, pero que eso lesionaba a los zulianos y lesionaba al país. Pero allí se expresó una política clara, en las fracciones que no votaron a favor, de a Maduro ni agua, al enemigo ni agua. Lo mismo cuando Guaidó declara, Maduro va al Fondo Monetario Internacional sin las formas, o sea, va a producir la declaración de Guaidó, cosa que hizo tal cual como se le diseñaron el guión, sin saberlo, como decía el Chapulín Colorado, sin querer queriendo. Y entonces, no, nada, no le den ni medio. Esa política, fíjate que con la entrada de los buques iraníes, cuando entraron los primeros, la gente dio cuenta que, bueno, aquí está la gasolina. Pero cuando pararon los segundos, todo el mundo empezó a decir, no, las sanciones no golpean. Fue un error desde el punto de vista político. Y está en las encuestas. La cifra de gente que ahora cuestiona las sanciones es de 64%, cuando había un momento que esa política se compartió por vastos sectores del país. Pero no hay ninguna rectificación al respecto. Se insiste en el debate político por encima de la gente. Porque se insiste en la política equivocada de aliviar el dolor profundizando el dolor. O sea, mientras la cosa peor se ponga, el gobierno no va a aguantar y yo voy a ser el presidente. Eso es un gran error porque además a este gobierno son muy pocas cosas las que se le pueden reconocer, pero hay que reconocer que ha resistido. Hay que reconocer que están en una convicción absoluta de que por vía de fuerza no van a dejar el gobierno. Yo tengo fe
en que van a salir del gobierno derrotados por una fuerza electoral que se va a imponer y va a expresar la mayoría de este país. Pero no solamente, es sumamente doloroso, no solamente lo que pasó para los estados de Zulia y Nueva Esparta. Kiko, el problema del agua en Valencia es terrible y hay una cantidad importante de euros aprobados por la CAF que están en un banco en Portugal y están retenidos porque no hay un acuerdo político y un proyecto que tiene esos recursos para actualizar y potenciar la planta Alejo Zuluaga, que tiene más de 25 años, fue diseñada hace 25 años para una ciudad de muy pocos habitantes y ya hoy nosotros tenemos casi 2 millones de habitantes. Eso ha hecho que el agua en Valencia, cuando hay agua, es un agua de muy mala calidad. Es un tema a nivel nacional que se conoce la crisis del agua en Valencia y en Carabobo. Eso no se ha podido resolver por un tema de mezquindad política, por un tema de que no hemos sido capaces de construir una unidad para resolver los problemas a la gente. A buen tema el que plantea la unidad, pero para resolver los problemas de la gente. Vamos a ir con eso cuando regresemos, porque ahorita vamos para el corte aquí en Suquicosi por Globovisión. Armando Amengual, dirigente del Estado Carabobo. Armando, la unidad para buscar soluciones. Ese es un concepto de la política, de la nueva política. Ahora se entenderá, porque estamos viendo, como decía Jesús Seguía, que el sector opositor está en WhatsApp, incrustado ahí. Y el gobierno, con el regreso de DirecTV, está en los medios tradicionales, que son los que tienen mayor audiencia. De manera que el tema de las soluciones, buscarle camino a Venezuela, todo eso, es un debate algo raro, ¿no? No estamos donde está la mayoría. Claro, pero además es un debate que exige desprendimiento, exige un poco de claridad por el país también. Y ese es el debate que tenemos, si es una gran mayoría, porque ese es el debate que tenemos la mayoría inmensa de venezolanos que quieren un cambio y se quieren quedar en Venezuela. Los que están librando una batalla hoy por seguir en Venezuela, por enfrentar todos los problemas que significa la cotidianidad del venezolano, quieren una unidad para aliviar el dolor, para empezar a resolver los problemas. Hay otra cosa que es la unidad electoral, que yo estoy seguro que la vamos a conseguir quienes participemos de distintas maneras en el proceso electoral del 6 de diciembre para escoger una nueva asamblea y seguir en la construcción de un camino que garantice la salida electoral del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora también hay una unidad en torno a la nada. Y ya estoy seguro que me van a decir, bueno, eso es un término de Chávez, pero es que es la nada, porque es una política que no expresa política. Es una política que no tiene un camino cierto. Es una política que está llena de resentimiento. Es una política que además ha transado principios fundamentales de los venezolanos como la independencia, Kiko. Es una política que está esperando que vengan de afuera a resolvernos el problema, sin ni siquiera decirles a ellos, es que cuando ustedes vengan yo tampoco tengo la capacidad de acompañarlos, porque es una política totalmente desarticulada y atrincherada en las redes sociales. Ahora, las respuestas del sector Guaidó, en el caso Capriles, son insólitas, porque lo que le están reclamando a Capriles es que nos traicionaste, rompiste la unidad. Y yo digo, pero bueno, ¿qué es esto? En primer lugar, el Guaidó, Leopoldo, ese grupo nunca le ha consultado a los demás qué va a hacer, sino la política es por situaciones de hecho. Es más, cuando Guaidó llama a los sectores a reunirse y escoge a los que escoge, la mayoría del mundo radical solamente a Capriles, pero no mete a ninguno de los otros factores que son de oposición, que están en la mesa de diálogo, en estos factores, no los mete, ni siquiera los reconoce. Bueno, ya ahí está fregando la unidad, porque la está poniendo chiquitica. Pero luego además, bueno, vale, la política es la política. Si tú crees una cosa, aquí el cuestionamiento con Guaidó, que se ve que hace Capriles, es de fondo. Tú le dices, tú no eres presidente, esa política es errada, no hay un plan, hay un fracaso, no estoy de acuerdo con la intervención de los americanos, rechazo las sanciones. Te está poniendo la discusión en términos políticos y tú la agarras porque, ay, me traicionó. Que era lo mismo que tú, que ese grupo reseñaba cuando María Corina y los grupos de Miami lo atacaban de ladrones, corruptos. Bueno, pero ¿qué es esto, no? Bueno, son insólitas porque ellos son insólitos. Porque realmente nuestro insólito universo. Más o menos. Pero es que ellos son hijos del insólito universo. Y más bien, en vez de agradecer todos los llamados de atención que se le hicieron, Kiko, esta política está equivocada. Y ni siquiera para decirles, no estamos con ustedes, sino cambien la política para seguir todos juntos. Cambien la política para pegarnos allí y darle esperanza a la gente, que es lo que soporta
cualquier proyecto político. Ellos siguieron insólitamente persistiendo en su error y cada vez de manera más perversa, porque cada vez con menos sentido democrático, cada vez con menos tolerancia, porque cada vez sus argumentos son más débiles. Ajá. ¿Se puede ganar la Asamblea Nacional? Yo no tengo duda de que se puede ganar la Asamblea Porque el Nacional. gobierno tiene un 30% de la votación. Hay una encuesta. Son una minoría activa. Sí, pero es una mayoría que tiene 5 o 6 millones de votos. No, tampoco Claro. no es que saliste y le vas a ganar. Las encuestas dicen que si participan los sectores radicales se ganaría, pero eso no van a participar, porque eso es como en las empresas, eso hay que ponerlo a pérdida. Eso no van a ir contigo para nada porque no creen en eso. Pues. Yo creo, Kiko, que vamos a tener el mejor resultado para el país. Y más allá de quién gane la Asamblea Nacional, que yo tengo mucha certeza de que los factores del cambio van a tener mayoría en la Asamblea Nacional, creo que va a ser bueno para el país, porque se va a concretar desde la Asamblea Nacional que venga, y está obligado a hacerlo, la política de los acuerdos, la política del entendimiento y la política de buscar soluciones venezolanas a los problemas que tenemos, incluido el gobierno como un problema que tiene el país. Ajá. Ok. El problema no solo se reduce a la oposición, su camino, sus diferencias. El tema gobierno es fundamental también. El gobierno, hasta ahora, sobre el esquema económico en que va a trabajar, no lo ha dicho. Se dice, vámonos por la oferta china, que es un capitalismo con centralismo al lado, pero muy, muy efectivo. Uno quisiera, a mí me preguntan, digo, mire, yo prefiero el modelo chino que la nada esta donde estamos, porque aquí, todo el parque industrial comercial se ha venido reduciendo, el desempleo que viene después de la pandemia es grave. Entonces tenemos que ir a un modelo muy productivo donde la sociedad completa participe y haya garantías de seguridad jurídica y además me quite la cosa esa que tienen los ojos de la ideología de que los ricos son malos, el capitalismo, y vean la economía como es, porque la economía no tiene ideología, Claro. La economía es un asunto de eficacia. Ojalá podamos construir un modelo venezolano. Ahí hay sectores, Fede Cámara, con industria, con Secomercio, que han venido dando señales, que tienen una agenda, que están pidiendo unas cosas. Ojalá podamos llegar a un acuerdo para eliminar, por ejemplo, según los que saben, más de 130 leyes que tiene este gobierno que tienen trancada la economía de este país. Ojalá podamos construir un acuerdo económico, así como se han logrado resultados con los indultos de los presos políticos y con algunas otras señales que seguramente vendrán en los próximos días, construir una agenda desde el punto de vista económico para armar entre todos un modelo venezolano. Que hace falta. Ahora, las encuestas señalan, fíjate, que los sectores populares, los más pobres, el 80% del país, porque ahora todos somos pobres, son los que quieren votar, mayoritariamente. Quieren votar porque, bueno, porque es lo último que le queda. Ayer lo decía Caprile, el voto es su último instrumento de pelea, es el voto. Sin embargo, esos sectores, ¿cómo les llegas en pandemia? Porque, digamos, no puedes ir a los barrios a entregar volantes, no puedes hacer concentraciones, hay unas limitaciones por la cuarentena, no sabemos si vamos a votar 1, 2, 3 días, sobre qué medidas, aunque ya Leonardo Morales aquí anunció que todo eso se está investigando, pero lo que viene es una enorme dificultad para llegar a la mayoría. Bueno, porque el venezolano, Kiko, no pierde su ánimo y su espíritu de lucha. Hace ratico te decía, todos los venezolanos todos los días libran una batalla. Cuando se convocan las elecciones, en esta oportunidad, cada venezolano no tiene solamente un voto, tiene un gran instrumento de lucha, que es como debemos verlos todos para expresarnos el 6 de diciembre. Y parte de esa lucha va a ser expresándose con el voto. Va a ser una campaña muy difícil, una campaña atípica, el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, el tema de la movilidad. Nosotros sin gasolina, el tema de la conectividad en Venezuela, que es también terrible. Va a ser una campaña cuesta arriba. Yo a veces he dicho, bueno, va a ser la nueva batalla de Carabobo, no solamente porque estamos cerca de los 200 años, sino porque es realmente una cosa épica la que tenemos que librar. Pero siempre valdrá la pena y estoy convencido hoy de que vamos a salir victoriosos para el país. Ajá. Los sectores populares no solo es un problema de la propaganda o los mecanismos, también es de la concepción. Hemos visto que en estos días varios dirigentes de la oposición radical se han declarado de derecha, dicen nosotros la derecha, el centro, la derecha, Pablo Medina, imagínate tú, de derecha. Entonces, sí, hay un esquema de derecha-izquierda. Ese es de insólito universo también. Hay un esquema de derecha-izquierda que a eso no ha servido para nada, pero se insiste en repetirlo. Entonces hay unos sectores, los de derecha, que a los pobres no les importan los pobres. Los pobres son unos votos, no son gente, no son humanos, no les dicen nada. Entonces habría que también cambiar el discurso. Claro, bueno, un discurso de inclusión
un discurso de mucha esperanza, pero con los pies sobre la tierra, de cabeza fría y corazón grande, un discurso que permita señalar caminos sin generar una expectativa que termine en frustración y en depresión, que es lo que han dicho. Eso es mentira, de que el día siguiente que Maduro se vaya, este país va a cambiar radicalmente. Ese día tenemos un problema menos, pero tenemos entre todos que empezar a pensar en los problemas que tienen hoy los más necesitados, pero que ciertamente en un país que no esté gobernado por Maduro hoy tendrían un camino mucho más cierto, con mayor esperanza y con mayor posibilidad de concretar logros y aciertos en cualquier política que tú puedas desarrollar. Terminando el programa, una sola preguntita. ¿Tú eres derecha, izquierda, centro, medio, lado, para abajo? Yo soy venezolano. Gracias por estar con nosotros. Globovisión, Kikosi a las 5 y a las 10. No se lo pierdan. No tienen idea la felicidad que tengo en este momento de estar de vuelta una vez más en Kikosis en esta temporada y sobre todo porque tengo acá en el estudio un invitado muy especial que es Pedro Escalona, amigo, empresario, cocinero larense, que tiene ya un año aquí en Caracas y se me había perdido porque no me había dicho que se encontraba en una panadería ubicada en Las Mercedes que se llama Julio Bakery, pero la sorpresa que yo quiero darles con José Gregorio es que, bueno, ¿están viendo esto que tengo aquí? ¿Tienen idea de lo que hay aquí? Cuéntanos, ¿de qué se trata esta cajita feliz? Hola Ángela, muchísimas gracias. La cajita arrancó en un proyecto que el cardenal Baltasar Porras se comunicó con nosotros. Él ya tenía una idea parcial de lo que pudiera ser la merienda de José Gregorio. La merienda de José Gregorio tal cual. Hernández está en esta cajita, no lo van a creer. Continúa contándonos la historia Porque del fíjate, cardenal. cuando nos dan nosotros nos dan una primera fórmula, nosotros empezamos a hacer investigación y desarrollo. Afortunadamente yo duré muchísimos años en Barquisimeto haciendo investigación gastronómica y cuando encontramos como el match nos dimos cuenta que la merienda de José Gregorio, siendo él de Isnotú, él comía mucho una sema que es la sema carachera. Acema carachera. Es una sema de una miga muy densa, con una combinación de especias bien específica. Casualmente, mi familia es de Omocaro y Omocaro está a kilómetros de Carache, entonces, bueno, técnicamente tenemos como la misma referencia. Para mí fue un gran encuentro. Nosotros empezamos a desarrollar, yo viajé, conseguí de nuevo como esas referencias y hicimos el desarrollo de la receta, de una receta nueva, de lo que nosotros consideramos que era la receta adaptada un poco quizás al paladar caraqueño de la merienda de José Gregorio. Bueno, aquí tenemos además este afiche que están ustedes promocionando, ¿ciertamente? Este afiche casualmente es de los diseñadores de la Católica que hicieron todo el proceso de la beatificación. Nosotros nos habíamos enterado que iban a beatificar a José Gregorio tiempo antes y no podíamos decirlo, así que fue súper emocionante en ese momento. Y cuando salió todo, ha sido un espectáculo hasta ahora. A ver, el director Carlos que me ponche un momentico acá, que voy a sacar de la cajita feliz lo que contiene, ¿verdad? Pareciera una hamburguesa, pero no lo es. Permíteme que la voy a abrir. Aquí viene claro, con el sello de la panadería que está ubicada acá en Caracas, como dije antes, en Las Mercedes. Y la abro y me voy a encontrar con esta acema típica andina. Aquí en el estudio no se puede comer, pero simplemente quiero mostrarles, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Lo que él dice, que tiene estas esencias, estas especias, con el queso ahumado típico muy de la zona de los Andes. ¿Y cómo ha sido la receptividad de la gente? ¿Cómo se pide esto? ¿Dónde se consigue esto? Ya te voy a comentar todo, pero déjame hacer un paréntesis acá con el tema de la merienda. El desarrollo de la merienda se hace porque en esa zona se consume con chocolate bien espeso, caliente, y se consume con un carato de guanábana. Nosotros incluso más adelante vamos a tener como unas cápsulas de chocolate interno en la caja. ¡Qué rico! Que estamos en proceso de desarrollo. Buenísimo. Y ha sido una receptividad increíble, la gente le ha gustado muchísimo. De hace un tiempo para acá empezamos como con una especie de mini campaña para dar a conocer un poco la merienda y la gente lo ha tomado como un gesto de comunión. ¡Qué lindo! ¿Y esto se consigue cómo? O sea, a través de delivery, uno llama. Sí, a través de Julio Bakery. Julio Bakery. Ahí con el número de teléfono de Julio Bakery llamas y te hacen el delivery. Casualmente, fíjate, nos están llamando de empresa en este instante y casualmente mañana tenemos que entregar 30 a una empresa, 20 a otra y así estamos. Y los dueños de estas empresas lo están dando a sus empleados como un gesto de
de buena fe en este tiempo que estamos pasando tan difícil, ¿no? Y como algo lindo, pues, como que mira, te damos una meriendita como para que te sientas bien. Genial. Alguna persona que se sienta Genial. mal la entregas también y es como, es un gesto de comunión, Bueno, técnicamente. y me imagino que el cardenal Baltasar Porras está muy contento. Una última pregunta, porque ya casi nos tenemos que despedir. ¿Por qué casi todos los cocineros se tatúan? Muéstrame, por ejemplo, tu mano. Por favor, pónchala ahí la cámara. ¿Qué significan estos tatuajes que tú tienes? Bueno, te puedo mostrar este brazo mejor. Sí, sí, claro. Claro. te puedo quitar la camisa. No, este brazo sí es de cocina. Este es más como tatuaje de rebeldía. Ajá. Aquí sí tengo, ¿ves? Ah, mira, tienes ahí tú. Estos son agidulce de Rosita, que es el agidulce del Estado Lara, ¿ves? Pero ¿por qué? Porque esa, digamos, es como una tendencia general que tienen los cocineros. Bueno, yo creo que la mayoría de los cocineros son rebeldes sin causa. Pudiéramos decirlo de esa manera. Aparte de esta cajita, ¿ustedes tienen en mente hacer otras cosas a futuro? Estábamos hablando ahorita antes de Sí, entrar al aire. nos están llamando para hacer varios desarrollos de esta manera. Creo que, como te digo, es por el símbolo que se ha generado a través del producto. O sea, es un símbolo muy, muy bonito. Tenemos pedidos, estamos incluso ahorita vamos a arrancar un proceso que nos están pidiendo de varios estados de Venezuela. ¡Qué genial! Y estamos pidiéndole como que, mira, vamos a hacer una ruta de envíos y que la gente pueda recibirlas, porque está muy fino. O sea, de verdad Hay es muy que ver bonito. quiero hacer un paréntesis, cómo las tendencias van variando, porque hoy en día, y sobre todo con el eslogan quédate en casa, mucha gente pide el delivery, pero tenemos que hay, digamos, yo diría una sobreoferta de hamburguesas, de poke, de perros calientes, de pizza, que es como lo que la mayoría de las personas pide, pero aquí hay un elemento valioso y diferenciador, porque te fuiste hacia la merienda de José Gregorio Hernández, y me imagino que eso además te trae otro tipo de clientela a lo que tú ofreces en tu panadería. Sí, ha sido así, realmente. Nos están conociendo, nosotros tenemos realmente poco en el mercado, como la panadería existente, pues, el local. Y a través de la merienda ha sido muy interesante la llegada, pues, y se ha enterado de todo lo bonito que hacemos también en la panadería, que está bien fino. ¿Y qué pasó con tu restaurante Cochina Gloria de Barquisimeto? Sigue operando, sigue operando. O sea, estamos ahorita en un proceso más bien, Barquisimeto está bastante golpeado por el tema de la situación. Bueno, como todo. Y nada, estamos trabajando y desarrollamos un producto que va a los supermercados ahorita, incluso viene a los supermercados de Caracas. Pues yo tengo una Es un anécdota espectáculo. con respecto a tu restaurante, porque yo me encontraba en Barquisimeto con otra colega que está aquí en Globovisión, María Angélica Ramírez, que me dice, Ángela, te voy a invitar a comer a un restaurante, pero todo, de la A a la Z, es cochino. Yo dije, ay, Dios mío, pero no será aburrido. Y fue cuando conocí hace un tiempito a Pedro, y de verdad, desde el principio hasta el final, y no puedo recordar la combinación que hace una armonía perfecta, que nunca me la imaginé, lo rica que era, que es el cochino con cachapa. Sí, es muy sabroso. Nosotros teníamos allá una nueva versión de la cachapa en Barquisimeto, que era como una especie de un lingote, con una crema de cachapa interna que respeta mucho el sabor a la cachapa, y tenía un cochino como confitado. Es el mismo cochino que preparan las abuelitas, pero con una textura diferente. Entonces Sí, es muy sabroso. una de o sea, las cosas que yo creo que caracterizan tu trabajo, aparte que investigas, que eres empresario y cocinero, es que revisitas la cocina venezolana dándole un toque moderno, un toque de contemporaneidad. Así mismo es. Nosotros en el restaurante, uno de los platos más vendidos, aparte de la cachapa, cuando lo sacamos al mercado, fue la pasta con caraota. La pasta con Fue caraota, un que era espectáculo. el plato favorito de Susana Duin, Es, por cierto. es un espectáculo ese plato, es un desarrollo investigativo bien interesante, porque en Barquisimeto una de las comidas más típicas es la pasta aliñada con caraota. O sea, la pasta ya se come sola con aliño, con un aliño bien pegadito, que es cebolla y tomate rallado con ají dulce y aceite notado, y se le coloca hasta ketchup. Y luego le colocamos una crema, o sea, tiene una esencia bien interesante. Fue un plato que causó muchísimo, o sea, caló muy, muy rápidamente dentro del menú del restaurante y estuvo muy espectacular durante el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Escalona, Muchísimas por gracias por haber invitarme. estado aquí con nosotros en este final, hoy viernes, de Quicosis. Les recuerdo mi Instagram, @AngelaOra. Y bueno, esto a mí me parece una idea absolutamente genial. Esto es invención, reinvención y pa'lante Venezuela. Gracias.